Muy buenos días, iglesia. Qué gozo podernos reunir esta mañana para compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la guía de Dios para que Él sea quien enseñe nuestras vidas en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias por una oportunidad más que nos das, Señor, de poder abrir tu palabra, leerla, escudriñarla y ser alimentados con ella, Señor bendito. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea, Señor, llenando nuestros corazones de esa palabra y que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, para recibirla y para que crezcamos a través de ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir en esta mañana dos momentos en la vida del pueblo de Israel, dos tiempos cronos en la vida del pueblo de Israel. Y de esos dos momentos, quiero extraer unos elementos que van a ser comunes para el pueblo de Dios en esos dos momentos diferentes. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Jueces, capítulo 2, y voy a permitirme leer del verso 8 hasta el verso 18. Dice la palabra del Señor: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Amén. Es el primer momento que quiero resaltar en esta mañana, y es una vez muere Josué y es sepultado. Dice que se levantó otra generación, pero esa generación tenía algo muy particular, y dice: no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, pues le acontecía todo lo que hemos leído nosotros, y quiero resaltar dos elementos especiales, dos situaciones especiales que se daban, y es que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y ¿qué hicieron? Y adoraron, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron la ira de nuestro Dios. Entonces,
¿Qué dioses eran los que estaban en ese momento allí? Eran los Baales, pues los Baales en general, Baal es señor, y ellos le daban el señorío, ¿sí? Al sol, a la fertilidad, ¿sí? Astarot, que también nos muestra el libro de Jueces que ellos adoraban, era la diosa del amor y de la fertilidad. Eh, los dioses sirios también, la diosa de la mitología siria, a la que representaban en forma de paz, con cabeza y brazos y pecho de mujer. También estaba Ea, el dios de la magia, dios del tiempo atmosférico, Shamash, dios de la justicia, Nabú, dios de la sabiduría, los dioses moabitas, el dios Quemos, que significa destrucción, Dagón, el dios de los filisteos. Eh, en general, todos esos inventos paganos a los cuales los reconocían como Dios. ¿Qué sucedió con este pueblo que no conocía a Dios ni la obra que el Señor Jehová había hecho por sus antepasados? Pues dejaron a Dios y empezaron a adorar a los dioses paganos que estaban a su alrededor, dioses que eran de los pueblos que habían quedado. No fueron echados todos los pueblos de allí de esta tierra, sino que algunos pueblos quedaron, y esos dioses fueron los que por los cuales el pueblo se dejó contaminar, dejando a Dios, y con todas las consecuencias que ya hemos leído, todo ese proceso de encender la ira de Dios, de permitir Dios que los pueblos paganos los afligieran, y ellos clamaban a Dios misericordia, y Dios escuchaba, enviaba a un juez que los liberara, y tenían un tiempo de paz y nuevamente volvían al punto del inicio, que era que hacían lo malo ante los ojos de nuestro Dios. ¿Qué rescatamos de esta primera parte del libro de los jueces? ¿Sí? Común que se alejaron de Dios, dejaron al Dios vivo y dejaron de servir a Dios para servir a los dioses de los pueblos paganos. Bueno, otro momento de la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Recordamos que esto del libro de los jueces se dio más o menos en el año 1191 al 1151 antes de Cristo. Vamos ahora a otro tiempo, que es el tiempo de Jeremías, más o menos 650 al 585 antes de Cristo, previa a la deportación del pueblo de la ciudad del norte a Babilonia. Entonces, vamos a Jeremías capítulo 2. Dice la palabra del Señor, verso 13, inicialmente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Encontramos esos mismos dos elementos que pudimos ver en el libro de los jueces. Y el primero es que me abandonaron a mí, ¿sí? Fuente de agua viva, al Dios vivo, a ese Dios único y verdadero, le dieron la espalda. ¿Quién? El pueblo de Dios. Y hay un segundo elemento que dice: y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Vamos a mirar entonces qué significa ese cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. En el mismo capítulo de Jeremías 2, el verso 5, dice: así
dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Estaba preguntándoles el Señor, oiga, ¿qué mal hallaron en mí para que se hubieran alejado? ¿Sí? Y hubieran hecho, si hubieran ido tras vanidad y se hicieron vanos. En otra traducción dice, ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Oiga, qué maldad encontraron en mí, ¿cierto? Que me dejaron a mí, ¿sí? Pero se fueron a rendir culto a cosas, a ídolos inútiles. ¿Y qué sucedió con aquellos que se fueron tras esos ídolos inútiles? Pues que ellos mismos se volvieron inútiles. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir del significado de esas cisternas rotas que no retienen el agua? Dejaron al Dios vivo, depositaron su confianza, su fe, su esperanza, su amor, su anhelo, su tiempo, sus ganas, su vida, ¿sí? En cosas y no en el Dios vivo. Terminaron como defraudados e inútiles por lo que ellos buscaron. Se fueron tras las cosas que no valen nada y dejaron al Dios que vale absolutamente todo, al Dios único y al Dios vivo. Entonces, esos dos elementos que encontramos nosotros también en el libro de los jueces, ¿sí? Lo estamos encontrando también en el pueblo de Dios, ¿sí? Unos años más adelante y también con unas consecuencias. Recordemos que en el libro de los jueces las consecuencias eran de que los pueblos paganos venían y los oprimían, les destruían sus cultivos, los afligían hasta que ellos no aguantaban más y clamaban a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, enviaba un juez que los ayudaba y salían de esas situaciones. Aquí en Jeremías también encontramos consecuencia de esos dos mismos elementos comunes que hemos encontrado en los dos momentos del tiempo de la vida del pueblo de Dios. En el verso 19 del capítulo 2 de Jeremías dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad, tu rebeldía, el alejarse de Dios y el haberse ido tras los dioses paganos, ¿sí? Sabe pues cuán malo y amargo es las consecuencias de haber dejado a nuestro Dios. Qué tristeza es cuando esto se da en medio de un pueblo que se supone que sigue al Dios verdadero y que conoce a Dios. ¿Y esto por qué quiero traerlo en esta mañana? Hermanos, porque esa historia se repite. ¿Cuándo? También en nuestros días. En medio de un pueblo que se cree que sigue a Dios, pero no lo es así. ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos, mis amados hermanos, hoy en este día? ¿O vamos tras las vanidades de la vida?
vamos para las cosas, nos vamos detrás de las cosas inútiles dejando al Dios verdadero. ¿Cuál es nuestra verdadera prioridad en nuestra vida, mis amados hermanos? Es este momento en que estamos pasando nosotros y debemos reflexionar y reconocer si nos hemos alejado de nuestro Dios. Muchas veces decimos, no, yo no me he alejado de Dios, pero los hechos denotan cosas diferentes en nuestra vida. ¿Cuántas veces, pudiendo ir a nuestra congregación cuando lo podíamos hacer, no lo hacíamos porque habían otras cosas que considerábamos principales, prioritarias para nosotros? ¿Cuántas veces no abrimos la palabra de Dios para escudriñarla? ¿Cuántas veces nos fuimos tras cosas que la palabra de Dios las habla como vanidades, dejando al Dios verdadero? Pero así como en el libro de los jueces, ¿sí? Vimos un elemento que resaltar en esa generación, y era que no conocían a Dios ni las obras que Él había hecho. En el tiempo también aquí de Jeremías, en ese mismo capítulo 2, nos dice el verso 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Qué encontramos también? La misma situación, ¿sí? Que encontramos en el libro de los jueces, la encontramos aquí. Se habían alejado también de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, los sacerdotes no alertaron, no dijeron, ¿dónde está Jehová? A Él es que debemos servir, no, se quedaron callados. Y los que tenían la ley no me conocieron. Los que conocían la palabra no conocieron a Dios, no la hicieron parte de su vida. Una vivencia, la palabra está para que nosotros, nuestra vida, la acoja y sea el fundamento de nuestra existencia. Esa palabra que nos da vida. No sucedió así. Dice, y los pastores se rebelaron. ¿Y qué hacían los profetas? Los profetas, recordemos nosotros que en la antigüedad, ¿cierto? Hablaban al pueblo de parte de Dios. Ellos decían, así ha dicho Jehová. No lo hacían, mis amados hermanos. ¿Qué hablaban? Hablaban mentiras. Hablaban cosas inútiles en nombre de esos supuestos dioses que eran cosas y que eran inútiles y que llevaban al hombre más bien a la inutilidad. Dice, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Total lejanía de la palabra de Dios. Entonces, eso que se daba, que tenía como consecuencia el alejarse de Dios, ¿sí? Y el servir a los supuestos dioses de los pueblos paganos, tenía un común, y era que desconocían de pleno la palabra de nuestro Dios. El que tenía que alertar en el tiempo de Jeremías, que era sacerdote, no lo hacía. Los que tenían que hablar de parte de Dios no lo hacían. Y eso les trajo como consecuencias la aflicción que ellos tuvieron. Pero vamos a mirar, mis amados hermanos, en otro profeta, Oseas, el libro de Oseas, y vamos a mirar el capítulo 4, verso 6. Este versículo lo compartió nuestro pastor el domingo pasado, y quiero también referirme a él, porque es como ya yendo concluir, ¿sí?, esos dos momentos que hemos ilustrado en este tiempo, del mismo pueblo de Dios, de los que se esperaban que tuvieran plena comunión con Dios, que lo siguieran, que no se alejaran de Él, pero no lo hicieron. Entonces,
¿qué trae como consecuencia el desconocimiento de esa palabra de Dios? El estar lejos de la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. También yo me olvidaré de tus hijos. Oseas es más o menos del 750 al 725 antes de Cristo. Y ya estaba mostrando la infidelidad del pueblo, ¿sí? Y ya pregonaba el castigo que venía sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué se daba esto? Aquí lo dice claramente, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré el sacerdocio. Aquellos que tenían que hablar, no lo hicieron. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, la falta del conocimiento de la palabra de Dios nos aleja de la presencia de Dios, nos pone en debilidad, nos pone una venda en nuestros ojos que nos hace seguir lo que es vano, lo que no hace bien, lo que no aprovecha. ¿Por qué? Porque desecharon el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué entregó Dios? ¿Qué entregó Dios, mis amados hermanos? Vamos a mirar en el mismo Oseas, capítulo 8, verso 12. Dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Les escribí, les revelé, les entregué, no cualquier cosa, las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Sucedió en el tiempo de los jueces, sucedió en la historia del pueblo de Dios, en el tiempo de Jeremías. ¿Y saben qué es lo duro, mis amados hermanos? Que sucede en este tiempo. Nos ha enseñado, nos ha revelado, nos ha entregado sus grandezas que están escritas en el libro de la palabra de Dios y las hemos tenido por cosa extraña, por cosa secundaria, algo que está lejos de mí. Tener que leer la palabra de Dios. Tener que ir a la iglesia. Ay, eso no es para mí. Eso trajo como consecuencia el castigo siempre al pueblo de Dios. Hermanos, nosotros hemos iniciado el estudio de la palabra del Señor queriendo conocer a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no conocían a Jehová, no conocían las obras de sus manos, ¿sí? De lo que él había hecho, ¿sí? El sacerdote desechó la enseñanza. El profeta que tenía que hablar no habló, o habló, pero si habló, eso sí eran cosas extrañas, cosas que no traían para bien, mentiras, supuestamente, de los dioses de Baal. Entonces, hermanos, cuando abrimos la Biblia, la palabra de Dios, conocemos a Dios, conocemos sus obras y conocemos el orden correcto que se debe dar en la relación entre Dios y el hombre. La soberanía de Dios y nosotros, siervos de nuestro Dios. El día jueves nuestro hermano Aldemar y Rosita nos están guiando y dirigiendo en esa enseñanza de conocer a nuestro Dios. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que
tengamos prudencia al actuar y podamos estar queriendo hacer las cosas bien, pero estamos lejos de Dios, ¿cierto? Yendo tras las vanidades y convirtiéndonos en inútiles tras estas cosas. Qué tiempo tan hermoso que tenemos nosotros para aprender quién es nuestro Dios. Hermanos, esto pasó al pueblo porque ellos no conocían quién era nuestro Dios, no conocían la obra de sus manos, no conocían las bondades de nuestro Dios. Y vino la reprensión, porque el Padre al Hijo que ama, pues tiene que disciplinarlo. Pero el libro de Oseas también nos trae un compromiso muy hermoso. En el capítulo 6, verso 3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Qué compromiso más hermoso. Es el compromiso al cual queremos animar en esta mañana. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Cómo? Como el alba está dispuesta a su salida. ¿Algún día no ha amanecido, mis amados hermanos? Todos los días vemos el amanecer tan hermoso que el Señor nos da. Sabemos que el día de mañana va a traer otro amanecer. Así ellos estaban comprometiendo ¿a qué? A conocer a Jehová nuestro Dios. Y debe ser nuestro compromiso en esta mañana el conocer a Jehová nuestro Dios. Dice, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Qué compromiso más hermoso el que ellos estaban haciendo delante de Dios, y qué compromiso más hermoso el que nosotros en esta mañana haremos delante de nuestro Dios. Señor, quiero conocerte, quiero abrir esa palabra. Reitero, cuando abrimos la palabra, ¿qué encontramos allá? ¿Quién es Dios? Conocemos a Dios. ¿Qué encontramos? Todas las obras portentosas, maravillosas de nuestro Dios. Y un orden correcto, un orden de soberanía de Dios. De Dios ordena a nosotros, somos sus siervos. Dios hace su voluntad, nosotros aceptamos esa voluntad con gozo y con alegría de nuestro Dios. Hermanos, que la palabra de Dios no sea cosa extraña para nosotros, sino sea un deleite, sea un gozo, sea una alegría, sea ese motivo de vivir lo que encontramos nosotros en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, en este tiempo en que estamos pasando, este tiempo en que vemos aflicción, en que hay depresión, hay muchas cosas que afectan al hombre, es tiempo de que nosotros busquemos la palabra de Dios. Escudriñémosla, leámosla, aprendámosla, compartámosla, porque esa palabra es la que nos tiene a nosotros vivos. Recordemos en nuestro corazón que eso que sucedió al pueblo en el tiempo de Josué y en el tiempo de Jeremías no debe suceder en nosotros en este tiempo en que estamos viviendo. Y si vemos que esos elementos se dan en nuestra vida, sea el momento de pedir a Dios perdón y acercarnos a su palabra, y que esa palabra nos transforme, esa palabra sea quien nos muestre el camino a seguir para nosotros cada día. Quiero culminar con una palabra en el Salmo 119, perdón. Salmo 119, verso 92 y verso 93. Dice el salmista, si tu ley, o sea, tu palabra,
no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Qué ingrediente hay? La palabra, que es sí tu ley. ¿Sí? Nunca más me olvidaré de tus mandamientos, de tu palabra, porque con ellos me has vivificado. Hermanos, el salmista pasaba por momentos de aflicción tan grande y él confiesa que si no se hubiera deleitado en la palabra de Dios en medio de sus aflicciones, hubiera perecido. Hermanos, si no nos deleitamos en la palabra de Dios en este tiempo que estamos pasando, quizás vamos a perecer. Y dice, nunca, nunca, nunca más me olvidaré de esa palabra, porque con esa palabra es que tú me diste la vida, tú me diste aliento, me diste esperanza, me diste en mi corazón esas nuevas ganas de vivir. Eso lo manifestaba el salmista, y ese es el llamado que tenemos en esta mañana cada uno de nosotros. Aprendamos quién es Dios, aprendamos la obra de sus manos, compartamos la palabra, hablemos la palabra. Ella es la verdad, ella es la que transforma, cambia y da nueva vida. No olvidemos esto, mis amados hermanos, y ya reitero, si estamos viendo esos dos elementos en nuestra vida, que nos hemos alejado de Dios y hemos vuelto a servir a otros dioses, llámese como se llame en este tiempo, podamos reflexionar y podamos volver a la palabra de Dios y alcanzar la misericordia que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros, porque es tiempo de bondad, tiempo de amor, tiempo de gracia y tiempo de misericordia de Dios para nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es verdad. Ella, Señor, nos confronta y nos hace ver las cosas como en realidad son. No queremos ser inútiles delante de ti al habernos ido a las cosas vanas de este mundo. Queremos ir tras el Dios vivo. No queremos estar lejos de tu presencia, Señor. Así como te dijo el rey David, no me eches de tu presencia, Señor. No me eches de tu presencia, Señor. No queremos estar lejos de tu presencia. Queremos estar cada día más cerca de ti, nuestro Dios amado. Bendice a cada uno de mis hermanos que están allí en sus hogares, con sus familias. Lleva hasta allí tu gracia, tu misericordia, Señor, y ese abrazo tuyo para cada uno de nosotros, Señor amado. Queremos que en nuestros hogares se perciba la fragancia tuya, la fragancia de Dios. Y se percibe cuando está tu palabra, Señor, se escudriña, se escucha, se habla y se obedece, Dios del cielo. Que esos sean nuestros hogares, Señor. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, un abrazo muy grande, los amamos en el amor del Señor. Queremos que este tiempo pase rápido y volvamos a compartir en la sede de nuestra iglesia. Los amamos, nuevamente les reitero, y que tengan un domingo muy feliz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.